¿Sabías que una de las batallas más emblemáticas de la historia no se libró en Europa, sino bajo la sombra de las majestuosas pirámides de Egipto? En 1798, Napoleón Bonaparte, un joven general con una ambición desmedida, lideró una expedición audaz que cambiaría el rumbo de la historia y llevaría a sus tropas al corazón del desierto. La batalla de las pirámides no solo fue un enfrentamiento militar, sino un choque de culturas, estrategias y visiones del mundo. Pero, ¿qué llevó a Napoleón a aventurarse tan lejos de su patria y qué significó realmente esta campaña para Francia y Egipto? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo, donde desvelaremos los misterios y las repercusiones de esta épica contienda. ¿Qué secretos ocultos descubrirían los franceses en las arenas de Egipto y cómo transformaron estos hallazgos el mundo moderno? En el umbral del siglo XIX, Europa estaba envuelta en un torbellino de conflictos y alianzas cambiantes. La Revolución Francesa había desencadenado una serie de guerras que enfrentaron a la joven república contra las monarquías europeas, deseosas de sofocar el fervor revolucionario. Francia, en medio de su propia transformación política y social, se encontraba aislada y amenazada por coaliciones internacionales. En este contexto, Napoleón Bonaparte emergía como un líder militar carismático y estratégico, ansioso por extender la influencia francesa más allá de sus fronteras. Mientras tanto, Egipto, una tierra de antigua civilización y riquezas culturales, estaba bajo el control del decadente Imperio Otomano, aunque en la práctica eran los mamelucos quienes ejercían el poder real. Este régimen feudal era fragmentado y vulnerable, ofreciendo una oportunidad tentadora para una potencia extranjera en busca de expansión. La expedición de Napoleón a Egipto tenía múltiples objetivos. Por un lado, Bonaparte buscaba debilitar a Gran Bretaña, el eterno rival de Francia, cortando su ruta hacia la India, una de sus colonias más valiosas. Al mismo tiempo, Napoleón deseaba emular a los grandes conquistadores de la antigüedad, y Egipto, con su aura de misterio y grandeza histórica, representaba el escenario perfecto para sus ambiciones personales. Además, la campaña ofrecía una vía para desviar la atención interna de los problemas políticos en Francia, consolidando su propia posición de poder y prestigio. Pero ¿cómo se prepararon las tropas francesas para esta aventura y qué encontraron al llegar a las costas egipcias? La travesía de la flota francesa hacia Egipto fue una epopeya en sí misma. En mayo de 1798, Napoleón reunió una impresionante armada de aproximadamente 400 barcos y 35.000 soldados, acompañados por un contingente de científicos, ingenieros y artistas. La flota partió de Toulon y navegó a lo largo del Mediterráneo, evadiendo hábilmente a la Marina Real Británica, siempre alerta y en busca de cualquier movimiento francés. Durante semanas, las tropas soportaron el agobiante calor y las duras condiciones a bordo, con la esperanza de una aventura gloriosa en tierras exóticas. El 1 de julio de 1798, las costas de Egipto aparecieron ante sus ojos, y la primera impresión fue tanto deslumbrante como intimidante. Los franceses desembarcaron cerca de Alejandría, encontrando un paisaje vasto y árido, dominado por el desierto y el majestuoso Nilo, la arteria vital de la región. El contraste con la verde y fértil Europa no podía ser más marcado. La cultura egipcia, con sus tradiciones milenarias, su arquitectura imponente y su clima implacable, representaba un desafío completamente nuevo para los soldados europeos. Al llegar, los franceses quedaron fascinados y desconcertados por la mezcla de lo antiguo y lo contemporáneo en Egipto. Las ruinas de templos y monumentos faraónicos cohabitaban con las estructuras islámicas y los bazares bulliciosos. El calor abrasador y la presencia omnipresente del desierto probaron la resistencia física y mental de los soldados, mientras que el choque cultural despertó su curiosidad y asombro. ¿Cómo se adaptaron las tropas francesas a este entorno hostil y qué estrategias empleó Napoleón para asegurar su primera victoria en tierras egipcias? Napoleón Bonaparte no solo era conocido por su audacia y carisma, sino también por su genialidad estratégica y táctica en el campo de batalla. En Egipto, lejos de Europa y sus campos de batalla familiares,
Napoleón demostró una vez más por qué era considerado un prodigio militar. Desde el principio, su enfoque se basó en la adaptación y la innovación, ajustando sus estrategias a las peculiaridades del nuevo teatro de operaciones. Una de las tácticas más destacadas que Napoleón empleó en Egipto fue la formación en cuadro. Esta disposición permitía a la infantería francesa formar un cuadrado hueco, con las bayonetas apuntando hacia afuera en todas las direcciones. Esta formación defensiva era particularmente efectiva contra la caballería mameluca, que era conocida por sus cargas rápidas y feroces. Los cuadros brindaban una defensa sólida y reducían significativamente las bajas francesas, mientras permitían a los soldados disparar con eficacia contra los atacantes. Además de sus tácticas militares, Napoleón tenía una visión estratégica más amplia para la campaña en Egipto. Quería desafiar la influencia británica en el Mediterráneo y abrir nuevas rutas comerciales. Además, llevó a un equipo de científicos y estudiosos para estudiar y documentar la herencia cultural y los recursos naturales de Egipto, reflejando su ambición de ser visto como un líder ilustrado, no solo un conquistador. Napoleón también comprendía la importancia de ganarse el apoyo de la población local, a través de proclamaciones y esfuerzos por respetar las costumbres y religiones egipcias. Intentó presentarse como un liberador del yugo otomano y mameluco. Sin embargo, sus verdaderos objetivos eran más pragmáticos, buscando consolidar el control francés y utilizar Egipto como trampolín para futuras campañas en el Medio Oriente y más allá. Con esta combinación de innovación táctica y visión estratégica, Napoleón se preparaba para enfrentar el desafío que lo esperaba en las cercanías de las pirámides. Pero, ¿cómo se desarrolló el primer gran enfrentamiento entre los franceses y los mamelucos? El 21 de julio de 1798, Napoleón Bonaparte y su ejército se encontraron en la llanura de Giza con las imponentes pirámides de fondo. Este escenario grandioso y antiguo le proporcionó a Napoleón una oportunidad única para inspirar a sus tropas con una frase que resonaría a lo largo de la historia. Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Estas palabras no solo buscaban motivar a sus hombres, sino también recordarles la magnitud histórica del momento que estaban a punto de vivir. Para los soldados franceses, la visión de las pirámides era tanto inspiradora como intimidante. Estas estructuras colosales, construidas miles de años antes, representaban la durabilidad y el ingenio de una civilización antigua. A muchos de ellos, acostumbrados a las ciudades y campos de Europa, les resultaba difícil comprender cómo una cultura tan antigua había logrado tales hazañas arquitectónicas. Las pirámides no solo eran símbolos de poder y misterio, sino también testigos silenciosos del paso del tiempo y la grandeza de la historia humana. En el contexto de la batalla que se avecinaba, las pirámides adquirieron un simbolismo adicional. Representaban el desafío de conquistar no solo un territorio, sino también una narrativa histórica de dominación y resistencia. Para Napoleón, estas estructuras eran un recordatorio de la importancia de dejar una huella duradera en la historia, de ser parte de una saga de conquistas y logros que perduraría mucho más allá de sus propios años. Con las palabras de su líder resonando en sus oídos y las pirámides vigilándolos, los soldados franceses se prepararon para el enfrentamiento con los mamelucos. La mezcla de admiración por el pasado y la determinación de triunfar en el presente creó una atmósfera cargada de significado y propósito. Pero, ¿cómo se desarrolló la batalla de las pirámides y qué tácticas emplearon los franceses para enfrentarse a las fuerzas mamelucas? La batalla de las pirámides se desarrolló en las áridas llanuras de Giza, con los majestuosos monumentos de la antigüedad como testigos mudos del enfrentamiento. Enfrentados estaban el ejército francés, liderado por Napoleón Bonaparte, y las fuerzas mamelucas comandadas por Murad Bey. La batalla no solo decidiría el control de Egipto, sino que también marcaría un punto crucial en la carrera militar de Napoleón. Desde el inicio, Napoleón desplegó a sus tropas en la innovadora formación en cuadro,
una táctica defensiva que había demostrado su eficacia contra la caballería. Cada cuadro estaba compuesto por varios batallones de infantería, dispuestos en un cuadrado hueco con bayonetas apuntando hacia afuera, creando una fortaleza impenetrable desde cualquier dirección. En el centro de los cuadros, la artillería y los suministros estaban protegidos, listos para responder a cualquier ataque. Los mamelucos, conocidos por su habilidad ecuestre y su feroz caballería, intentaron varias cargas contra los cuadros franceses. Sin embargo, la disciplina y la formación cerrada de los franceses resultaron ser un obstáculo insuperable. Las cargas mamelucas se estrellaron repetidamente contra los muros de bayonetas, sufriendo graves pérdidas sin poder romper las líneas enemigas. La artillería francesa también jugó un papel crucial, causando estragos en las filas mamelucas con sus disparos precisos y devastadores. En cuanto al armamento, los franceses estaban equipados con mosquetes y bayonetas, apoyados por piezas de artillería móvil que podían reposicionarse rápidamente para maximizar su efectividad. Los mamelucos, por otro lado, dependían en gran medida de sus espadas curvas y lanzas, complementadas por mosquetes menos eficientes y una menor cantidad de artillería. Esta disparidad en armamento, junto con la diferencia en tácticas, inclinó la balanza a favor de los franceses. La batalla se desarrolló con una brutalidad y rapidez sorprendentes. A medida que los mamelucos se lanzaban una y otra vez contra las formaciones francesas, las bajas se acumulaban y su moral comenzaba a decaer. Napoleón, siempre presente en el campo de batalla, inspiraba a sus hombres a mantener sus posiciones y aprovechar cada oportunidad para contraatacar con precisión letal. Finalmente, la resistencia mameluca se quebró, y la victoria francesa fue contundente. La batalla de las pirámides no solo aseguró el control francés sobre Egipto, sino que también demostró la eficacia de las tácticas napoleónicas y la superioridad del entrenamiento y armamento francés. Con Egipto ahora bajo control francés, la pregunta que surge es: ¿qué consecuencias inmediatas tuvo esta victoria para la región y para los mamelucos? La victoria francesa en la batalla de las pirámides tuvo repercusiones inmediatas y profundas, tanto para Egipto como para la región circundante. Con la derrota de los mamelucos, el poder de esta antigua casta guerrera se quebrantó, marcando el fin de su dominio sobre Egipto. Los supervivientes se dispersaron y Murad Bey huyó hacia el sur, intentando organizar una resistencia que nunca llegaría a concretarse de manera efectiva. El control francés sobre Egipto se consolidó rápidamente. Napoleón estableció un gobierno provisional, implementando reformas administrativas y militares para estabilizar el país. Los franceses intentaron ganarse a la población local, respetando sus costumbres y religión, aunque el control europeo siempre fue visto con recelo y resistencia por parte de los egipcios. Regionalmente, la victoria alarmó a las potencias vecinas y especialmente a Gran Bretaña, que veía la presencia francesa en Egipto como una amenaza directa a sus rutas comerciales y a su dominio en el Medio Oriente. Esto llevó a una intensificación del conflicto entre Francia y Gran Bretaña, culminando en la Batalla del Nilo, donde la flota británica, bajo el mando del almirante Nelson, infligió una derrota decisiva a los franceses. En resumen, la victoria en la Batalla de las Pirámides aseguró el control francés sobre Egipto y debilitó significativamente a los mamelucos, pero también atrajo una mayor atención y oposición de las potencias europeas. Pero, ¿cómo afectó este encuentro cultural a ambos lados y qué impacto tuvo en la egiptología y los descubrimientos científicos? La interacción cultural entre los franceses y los egipcios durante la campaña de Napoleón fue un aspecto notable de esta expedición. Los franceses, fascinados por la rica historia y cultura de Egipto, se esforzaron por documentar y estudiar todo lo que encontraban. Este interés dio lugar a una serie de encuentros culturales que, aunque a veces tensos, resultaron en un intercambio significativo de conocimientos y perspectivas. Napoleón llevó consigo a un grupo de científicos y estudiosos conocido como la Comisión de Ciencias y Artes, que incluyó a ingenieros, arqueólogos, biólogos y artistas.
Estos expertos comenzaron a explorar y catalogar los monumentos y artefactos de Egipto, dando lugar a la primera gran obra de egiptología, la monumental Descripción de Egipto. Este esfuerzo marcó el inicio de la moderna egiptología y despertó un interés mundial por la antigua civilización egipcia. Entre los descubrimientos más importantes se encuentra la piedra de Rosetta, hallada en 1799 por un soldado francés. Esta piedra resultó crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios, permitiendo a los estudiosos comprender la lengua y la escritura del antiguo Egipto por primera vez en siglos. La campaña también tuvo un impacto duradero en el arte y la cultura europeas, inspirando una moda por todo lo egipcio, que se reflejó en la arquitectura, la literatura y las artes decorativas. Los encuentros culturales durante la campaña de Napoleón en Egipto no solo enriquecieron el conocimiento científico y arqueológico, sino que también fomentaron un diálogo intercultural que perdura hasta hoy. ¿Cómo influyeron estos descubrimientos y la campaña en general en la percepción de Napoleón en Europa y en su reputación como líder y estratega? Durante la campaña de Napoleón en Egipto, un grupo de científicos y estudiosos acompañó al ejército, formando la Comisión de Ciencias y Artes. Su misión era explorar y documentar los recursos naturales y culturales del país. Entre sus descubrimientos más importantes se encuentra la piedra de Rosetta, hallada en 1799, que fue crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios y entender la antigua civilización egipcia. Estos expertos realizaron estudios detallados de la flora, fauna, geografía y monumentos egipcios, produciendo la monumental Descripción de Egipto. Este trabajo sentó las bases de la moderna egiptología y expandió significativamente el conocimiento científico y arqueológico de la época. ¿Qué impacto tuvieron estos hallazgos en la percepción de Napoleón en Europa y en su reputación como líder visionario? La campaña de Napoleón en Egipto tuvo un profundo impacto en Europa. Aunque fracasó estratégicamente, consolidó la reputación de Napoleón como un líder audaz y visionario. La derrota francesa en la batalla del Nilo, a manos de los británicos, no opacó los significativos logros científicos. Los descubrimientos de la Comisión de Ciencias y Artes, especialmente la piedra de Rosetta, impulsaron la egiptología y expandieron el conocimiento científico. La monumental Descripción de Egipto se convirtió en una obra fundamental, y la moda egipcia influyó en la arquitectura, el arte y la literatura europea. La expedición de Napoleón a Egipto, con sus victorias militares y descubrimientos científicos, dejó una huella indeleble en la historia. Fue una campaña que fusionó el genio estratégico con la sed de conocimiento, marcando el inicio de una nueva era en la comprensión de la antigua civilización egipcia. A pesar de los desafíos y derrotas, la figura de Napoleón emergió más poderosa y enigmática que nunca, inspirando a generaciones futuras. Acompañados por las pirámides y el eterno Nilo, los franceses no solo libraron batallas, sino que también desenterraron los secretos del pasado, conectando el antiguo Egipto con el mundo moderno. La piedra de Rosetta y la Descripción de Egipto siguen siendo testigos de una era en la que la ambición y la curiosidad se entrelazaron en un destino compartido. Entonces, la próxima vez que contemples las pirámides o leas sobre la antigua Egipto, recuerda a los soldados y científicos que, bajo el liderazgo de Napoleón, trajeron al mundo nuevos conocimientos y una perspectiva fresca sobre una civilización milenaria. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido.